Antes yo estoy durmiendo a la calle. Yo iría en Migra Studio para ayudar en sitio de dormir para familia. Recojo y luego pasamos a buscar. Enseguida yo me puse en contacto con la persona de referencia que nos dieron y en 2 semanas ya teníamos una persona en casa. Es que son cosas que las tienes que decidir con el corazón. ¡Hola! Cuando se lo explicamos a mis hijos, a mí me sorprendió mucho la reacción de mis hijos, porque claro, nunca habíamos tenido una experiencia así, que estaban encantados, incluso les hacía mucha ilusión. Entonces, una de mis hijas tenía que ceder la habitación. Ni me lo pensé, o sea, creo que obviamente no vamos a dejar de hacer esto por esto, ¿sabes? Es un sacrificio mínimo en comparación. Ha estado bien, pues hemos compartido más momentos y esto que al estar juntas, pues antes de ir a dormir estamos hablando y pues podemos comentar más el día, ¿no? Per la mañana me voy a escuela a las 7:30, per la tarde yo llego aquí a las 8:30. Hay días que, claro, mis hermanos ya son más mayores y a veces yo tengo que estudiar cuando ellos ya han acabado algo, y entonces siempre a veces llego y estoy sola y entonces siempre estaba Ibra y esto ha cambiado a mejor porque así tengo compañía. Vale. ¿Qué quiere preguntar? Estaría bien. Oui, je vais prendre. Je vais prendre. Yo con la familia miramos la película, divertimos, cenamos juntos, hablamos cómo tú pasas los días. Niños, ¿alguien me pone la mesa, por favor? Sara, Guillemar, sí, allá. Era como un hijo más. Y yo preparaba la cena, mis hijos me ayudaban a poner la mesa, Ibrahim también me ayudaba algunas veces. Y bueno, cenábamos siempre juntos. Siempre, no sé, siempre en mi casa, a mí lo que más me gusta es cenar juntos. Tener a Ibra en casa a mí me ha ayudado a ver que hay un problema y hacer algo al respecto. No compadecerte, sino hacer algo. Yo a Ibrahim lo quiero como a un hijo. Bueno, no sé si se puede expresar así, pero yo cualquier cosa que necesite, pues siempre lo intentaré seguir, y si necesita cualquier cosa, pues como haría con cualquier otro hijo, ¿no? Mi mami se llama Blanca, mi papi se llama Jordi, mi hermanas Sara, Mar, mi hermanos se llama Gigi. Ahora tenés una familia en Barcelona.